Y hay algo que tenemos que aprender los que estamos dando clases de yoga, de que el alumno no se tiene que adaptar a mí, sino que yo me tengo que adaptar a mi alumno. Si yo quiero que los beneficios del yoga lleguen a las personas, entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué hacer? Tratar dentro de lo posible de que mi práctica le sirva a la persona que está tomando clases conmigo. Y es por eso de que Mataji hablaba de un yoga para todos. Hoy podríamos ponerle una palabra que está muy de moda, un yoga inclusivo, que es indudablemente que podemos adaptarlo para todos. Esto de yoga para todos a veces se malinterpreta. Recuerdo el año pasado me invitaron a Cormillot, el hijo de Cormillot tenía un programa en Canal 7, en la ¿verdad? Y entonces es un tema de salud. Y entonces me preguntaron, David, ¿el yoga es para todos? Y yo le dije, no, el yoga no es para todos. Entonces medio que la mujer me miró, que me estaba haciendo la entrevista, y Cormillot mismo, ¿cómo David? No es para todos. Digo, es muy simple. El yoga no es para el que no lo ve. El yoga no es para el que no viene a la clase. Y bueno, hay gente que no va a la clase y digo, mira, uno de los principales que no fue nunca a mi clase fue mi papá. Un día lo tuve que invitar, o a mi mamá. Pero, ¿esto qué significa? Ellos practican yoga de otra manera. Quizás no lo practican con las asanas. Pero en principio, el yoga es para todos aquellos que se acercan. Entonces, a los que se acercan, yo tengo que hacerle el camino lo más simple y allanárselo lo más posible para que esa persona permanezca en el camino. Hay muchas veces que, sin darnos cuenta, en vez de allanarle el camino a las personas, lo que hacemos es ponerle piedras, ponerle dificultades. Lo que tenemos que es adaptar cada una de las posturas de acuerdo a las personas que tenemos. Mataji siempre nos decía, pregúntele cuáles son las dificultades que tiene, si tiene algún problema de salud, cuando viene. Nuestras clases son heterogéneas. En la fundación, cuando estábamos dando clases, no se dividían las salas en grupos de intermedios, avanzados y principiantes. Mataji siempre decía, en la misma clase pueden haber principiantes, intermedios y avanzados. Lo que pasa es que entonces es mucho más trabajo para el instructor. El instructor tiene que estar atento de qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que podemos darle a uno y qué podemos darle al otro. O sea, la idea es justamente, una misma asana puede ser practicada de distintas maneras y adaptándolas a las posibilidades de cada uno. Yo tengo que agradecerle a la vida, primero que tuve una maestra como Indra Devi, pero los grandes maestros, y Ana, los grandes maestros son nuestros alumnos, si sabemos verlo. Y eso tenemos que aprovecharlo. Tuve la suerte, que la vida me dio, de un día decidir dar clases de yoga para embarazadas. Entonces, ¿sabe lo que sería? El cassette que yo tenía en mi cabeza no me servía. Entonces, ¿qué tuve? Tuve que empezar a reprogramar todo lo que tenía y cómo podía adaptar las distintas asanas, las distintas posturas, la distinta parte de nuestra práctica adecuado a personas que tenían ciertas limitaciones, en un estado de gloria, un estado hermosísimo, con las dificultades que puede tener. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Después, esa práctica me ayudó para llevarla a las clases regulares. Porque ahí logré la suficiente flexibilidad de mi mente como para ir ayornando mi práctica, el dictado de mis clases, a las distintas posibilidades de cada uno de mis alumnos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo que Mataji siempre nos decía, lo peor que le puede pasar a un alumno cuando viene a una clase es cuando diga, yo no lo puedo hacer, esto no es para mí. Entonces yo tengo que demostrarle que la persona puede hacer cosas, muchas más de las que la persona piensa. Recuerdo una anécdota de Mataji. Ella ahí en ese momento estaba en Hollywood, nos había dicho, y había venido un señor que era dueño de una confitería, preparaba postres, y además tenía una dificultad, le gustaban los postres que hacía. Y entonces Mataji enseñaba la parada de cabeza, y entonces él dijo, dice, Mataji, yo esto
esto yo no lo puedo hacer. Dice, ¿cómo voy a hacerlo? Dice, mire, déjeme que estudiarlo. Y estuvo pensando, pensando, y en una noche le vino una idea. Cuando viene este maestro confitero, viene a la clase, le dice, mire, hoy al final de la clase vamos a hacer la parada de cabeza. Y dice, ¿cómo voy a hacer la parada de cabeza? Déjeme que yo le voy a enseñar a hacer la parada de cabeza. Y fue cuando le enseñó la parada de cabeza en el rincón, en la unión entre dos paredes. Y pudo hacerlo, y dice, mire, si una escoba puede quedar parada, usted también puede quedar parado. Y con una técnica muy simple y sencilla, lo hemos aplicado en nuestras clases, y hoy me tocó, justamente en estas semanas me tocó, hacerlo en las clases virtuales. ¿Sabe lo que es enseñarle a una persona a hacer parada de cabeza en un rincón? Gracias que tuve la suerte y la colaboración de algún voluntario ahí en la casa dando vueltas. Y fue una experiencia hermosa, porque el yoga lo que tiene es cómo puede integrar la familia. Es algo maravilloso, cómo la gente se empieza a aprender. O cuando veo una clase que por ahí Lorena está con su criatura, está dando clases, y la nena de ella se pone al lado a hacer la práctica. ¿Cómo vamos inculcando lo que son los beneficios del yoga en los distintos momentos y en las distintas etapas y en circunstancias que uno diría son difíciles? ¿Por qué ese difícil que tiene 3 I no le cambiamos la I del medio? ¿Cómo quedaría, François? Difácil. Difácil. ¿Cómo suena difácil? Muy bien. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer las cosas difíciles. Para hacerlas difíciles ya está en nuestra cabeza. No en la cabeza de los demás. Ya está en nuestra cabeza para hacer. Tratemos de hacer las cosas lo más simple posible. ¿Y eso de quién depende? De mí. Depende de cada uno de ustedes.